¿Podías mover libremente? ¿Cómo era? No, mis movimientos estaban terriblemente acotados. Me habían puesto un capitán que me hacía de censor y que me acompañaba a todas partes, me obligaba a cortar parte del material. Después había más censura en el continente. Y la manera de zafar de un poco del control era irme al aeropuerto, donde él no me acompañaba porque era jurisdicción de Fuerza Aérea y además porque bombardeaban 3 y 4 veces por día. Entonces yo tenía las imágenes de acción que buscaba y al mismo tiempo la Fuerza Aérea me dejaba moverme con bastante libertad. ¿Y qué pasaba con el tema de la censura? Durante muchísimo tiempo, bueno, se ha dicho que se mostraba una cara victoriosa del conflicto de Malvinas y que en realidad, bueno, los hechos ya conducían a lo que finalmente ocurrió sobre el final de la guerra, ¿no? Bueno, por un lado es cierto que se mostraba ese triunfalismo, pero ese triunfalismo venía del continente, no venía de las islas. Yo puedo demostrarlo. Yo, por ejemplo, mandaba mis crónicas de guerra a la revista 7 Días y después de volver de la guerra vi que le habían adosado párrafos triunfalistas. Yo conservo los telex y los originales de mis notas mandadas a 7 Días que muestran que yo no puse esos párrafos triunfalistas. Ese engaño vino del continente. Ahora bien, por otra parte, también se ha instalado entre los argentinos la idea de que estábamos condenados a la derrota inexorablemente, y esto lo desmienten los propios jefes militares ingleses y norteamericanos, que dicen que no, que Inglaterra, esa flota al menos, estaba a un tris de ser derrotada gracias a la acción heroica de nuestros pilotos, y los ingleses en tierra ya no tenían munición. Pero los generales del proceso no quisieron combatir, no se jugaron como se jugaron nuestros pilotos. Nunca hubo un orden de ataque ni de contraataque, y entonces terminó como terminó la guerra, porque no se puede ganar solamente con aviones. O sea que no hubo decisión de llevar. Se ha dicho siempre que dos semanas más que duraba la guerra y una victoria argentina era perfectamente posible. Pero lo dice Woodward, el jefe de la flota inglesa, lo dice Harry Train, que era el jefe de la NATO, un almirante americano a la sazón, lo dice el secretario de la Marina de Estados Unidos, John Lehman, lo dicen los militares ingleses que están en un video de Discovery que se llama Malvinas, la guerra que pudo haber sido, que esperaban con terror el contraataque argentino, que nunca ocurrió. Esperaban que hubiéramos minado el estrecho de San Carlos y nunca fue minado. Porque una vez más, los generales del proceso no quisieron ir a la guerra y sabotearon después el esfuerzo bélico de nuestros combatientes. Mandaban un regimiento a Malvinas, lo mandaban sin morteros. Teníamos montones de cañones en el continente, los empezaron a mandar después del 1 de mayo de a uno en los Hércules y así sucesivamente. La guerra fue del pueblo, la derrota fue de los generales del proceso. Nicolás, una de las, digamos, de las peores cosas que le pueden pasar a un periodista es, digamos, el cuestionamiento a la moral profesional, digamos, ¿no? Un paso más allá está el cuestionamiento a la moral personal y profesional, que fue justamente lo que padeciste vos durante la guerra. Bueno, se dijo que le vendías cigarrillos a los soldados, que traficabas con la mercadería, que te robabas las cosas. Todas esas cosas se dijeron de vos. Bueno, en realidad la única acusación que hubo fue de un soldado que dijo que yo vendía cigarrillos. Ese soldado estuvo en la Gran Malvina durante toda la guerra, porque yo lo encontré y él se desdijo en cámara y ante un escribano público. Y a mí nunca me dejaron ir a la Gran Malvina. Ni él estuvo en Soledad, ni yo fui nunca a la Gran Malvina. Nunca me vio. Evidentemente fue una operación de los servicios de inteligencia de ejército que sabían que yo estaba escribiendo un libro sobre Malvinas, tenían la cola sucia y no sabían que yo iba a publicar. Entonces había que defenestrar de alguna manera, desacreditar al testigo independiente, porque yo no pertenecía ni a ningún servicio, yo no era militar, yo era un civil. Y bueno, miente, que algo queda. Pero es una acusación ridícula. Yo ganaba el equivalente de $7.000 por mes. Me pagaba 7 días mis crónicas, tenía viáticos. ¿Qué hubiera ganado con unos centavitos de los cigarrillos de los pobres soldados? No tenías mucha necesidad. Es absurdo, es canallesco y al mismo tiempo absurdo. ¿Cómo fue, digamos, el regreso? ¿Qué día regresaste del archipiélago? Bueno, cuando yo me entero el día 13 de junio, curiosamente el 13 de junio el almirante Woodward escribe en su diario: un soplido más de los argentinos y nos caemos, y es el día que Menéndez se elige para rendirse. Ese día, cuando yo me entero, nos habíamos ya resignado con nuestro camarógrafo a caer prisioneros. Pero a la noche del 13 llega un último Hércules cargando un cañón para reforzar la defensa. Y los tripulantes, cuando se enteran de la intención de Menéndez, dicen: no, nosotros no entregamos el avión, nosotros nos rendimos, vamos a salir. Y nos invitan a que los que quieran que se unan. Conferencié con mi camarógrafo y decidimos no dejar los equipos, decidimos sobre todo no ver la rendición argentina, y nos subimos a ese Hércules que salió bajo fuego de los Harriers, bajo fuego de artillería terrestre que ya estaba arreglando el territorio del aeropuerto. Y después de volar durante 2 horas a oscuras, a ras del agua, cuando el avión sale, el Hércules sale, pareciera que no levanta vuelo, sino que bajó hacia el mar para escaparle a los radares. Cuando llegaste al continente, ¿seguiste trabajando?
No, casi inmediatamente el gobierno del proceso militar me dejó sin trabajo porque los militares del proceso querían hacer olvidar que Malvinas existió y mi cara lo recordaba. Entonces ya no me renovaron el contrato. Cuando después en el gobierno de Alfonsín Miguel Ángel Merellano me convoca para trabajar en la ATC, sale la noticia en el diario y me prohíben. ¿Quién?, pregunto yo. El secretario de Cultura de Alfonsín, Carlos Gorostiza. Me voy a verlo. Está al lado, paradito, el subsecretario de Cultura, Marcos Aquinis. Dos escritores que me dicen que yo no puedo trabajar porque fui la cara de Malvinas. Para mí es un honor que ni merezco ser la cara de la guerra de Malvinas, pero para ellos era una vergüenza. Y bueno, así comenzó toda una serie de persecuciones con altibajos que llega hasta el gobierno de Kirchner, donde Gabriela Cerruti, secretaria de Derechos Humanos de la capital, sale a quitarme mi condición de excombatiente y atacarme y difamarme, cuando la condición de excombatiente la tenemos todos los civiles que estuvimos allí, que nos equipararon a los conscriptos por una ley del Congreso. Entonces, bueno, fue una barbaridad, una aberración jurídica la que hizo esta mujer. Cuando mi abogado va a hablar con sus allegados, dice, es una decisión política, si quieren hagan juicio. Se ve que pensó que para la campaña electoral de ese momento le servía ensuciarme. O sea que vos te tuviste que ir del país, ¿no? Claro, porque un hombre puede vivir sin cualquier cosa, menos sin trabajo. Yo resistí hasta el 90, me habían hecho ofrecimientos del exterior, en el 90 me hicieron un ofrecimiento en Miami, me fui a trabajar, en el 95 la nostalgia me trajo de vuelta y en el 2000 de nuevo la falta de trabajo me llevó acá. Yo quisiera trabajar acá, pero no me dejan. ¿Estás trabajando en Telemundo ahora? Así es. Nicolás, ¿qué opinión tenés sobre los principales protagonistas de la guerra? Por ejemplo, Galtieri, Menéndez. Bueno, los que tomaron las determinaciones, por lo menos. Yo lo primero que no entiendo a los generales que no aprovecharon la oportunidad que les daba la guerra de pasar al bronce. Porque el "o juremos con gloria a morir", evidentemente, para ellos era un sonido hueco. No se jugaron en ningún momento. Eso sobre todo con Menéndez, que estaba en el frente de batalla. Y con respecto a Galtieri se lo juzga por un invento de que era borracho, cuando en realidad hay que juzgarlo por la mala manera en que condujo la guerra. Es absolutamente irrelevante si tomaba o no tomaba. Yo hice una pequeña investigación y no era alcohólico. Pero ¿por qué todos los días se machaca con el vaso de whisky de Galtieri? Porque es la mejor manera de desacreditar toda la gesta. O sea, no puede haber heroísmo, no puede haber gesta si fuimos por un general borracho. Y no era borracho. Se trata de caricaturizar en este proceso de desmalvinización que estamos viendo hasta el día de hoy a aquella gesta de la cual los argentinos no solo pueden sentirse orgullosos, sino que pueden abrevar del ejemplo de esos héroes que en forma desinteresada se jugaron por el país. ¿Y Menéndez? Bueno, Menéndez justamente, Menéndez nunca dio una orden de ataque ni de contraataque, cuidó más a los kelpers que a los soldados y se entregó antes de tiempo, sin haber intentado en ningún momento quebrar el avance inglés. Y se justifica diciendo que él quería salvar vidas. Bueno, en ese caso, si él quería salvar vidas de los conscriptos, primero hubiera elegido otra profesión. La de militar no es salvar vidas, sino defender la patria. Y segundo, que hubiera dejado de lado a los conscriptos, que hubiera llamado a los cuadros y hubiera presentado una última batalla final él, que hubiera ido al frente él. Y no tuvo las agallas para hacerlo. ¿Por qué es importante la causa de Malvinas de ahora en adelante? Digamos, esto es el pasado, es la guerra, las consecuencias, ya pasaron prácticamente 30 años, pero para el futuro, ¿por qué es importante Malvinas? Por empezar, es necesario para que podamos dejar de demonizar a las Fuerzas Armadas y tengamos Fuerzas Armadas. Se sigue demonizando a las Fuerzas Armadas. Si nosotros reconociéramos el heroísmo de los que pelearon en Malvinas, ya no pondríamos en la misma bolsa a las atrocidades del proceso y a Malvinas, que no tuvo nada que ver con el proceso, sino que hasta fue lo contrario, porque fue una guerra limpia, noble, por una causa justa, y a la que los generales del proceso sabotearon en su esfuerzo bélico. Entonces, nosotros reivindicando a los guerreros de Malvinas, vamos a reivindicar la necesidad de tener guerreros hoy. Ha pasado una cosa absurda. Si en una clase, por ejemplo, de matemáticas, el profesor resulta ser un delincuente, un violador, lo que sea, ¿qué se hace? Se expulsa, se castiga, se mete en la cárcel a ese profesor. No se anula la matemática. Nosotros hemos anulado las matemáticas, hemos anulado las Fuerzas Armadas, estamos totalmente inermes. Y además, es muy importante para el futuro la causa de Malvinas, para aprender del desprendimiento de que hicieron gala nuestros combatientes, desprendimiento del interés personal. Nosotros vivimos en un estado de corrupción que no solo afecta a las altas esferas, también en el día a día tratan de darte el vuelto de menos, cobrarte de más. Hay una crisis donde todo el mundo trata de robar. ¿Por qué? Porque no ama. Porque uno no le roba a lo que ama y se ha perdido el amor a la patria. El amor a la patria que pusieron en evidencia estos combatientes y que debería servirnos de ejemplo como tónico moral para salir de la decadencia en que estamos.
Nicolás Casanseu, corresponsal de guerra, el único periodista argentino que siguió de punta a punta el conflicto de Malvinas. Bueno, hubo otros periodistas. Yo soy el único periodista de televisión que estuvo allí. Está bien. Muchas gracias, Nicolás, por habernos puesto en escenario nuevamente de lo que ocurrió hace 29 años con la toma de Puerto Argentino. Muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad. Por favor. Hacemos una pausa. Desde este sábado, por primera vez en Latinoamérica, un programa para comprender la estructura más compleja del universo, los enigmas del cerebro, un organismo que nos hace amar.